Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Beneficios de la Valoración Geriátrica Integral dirigida por nuestro ponente, el doctor Juan Marcos Villón Almendras, médico jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden revisar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Villón. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Bien, ahora sí. Ok, muchas gracias. Muy contento de la invitación, que me permite pues compartir un tema muy importante en el sentido de que vamos a conocer los beneficios de la valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral entendida como el procedimiento por excelencia de la especialidad de geriatría y que ha demostrado en los últimos tiempos, con una evidencia cada vez más sólida, de que tiene beneficios innegables y que la misión en estos tiempos también de la especialidad es difundirla y buscar implementarlo en los diferentes niveles del trabajo con los adultos mayores en los hospitales como en atención primaria también. El día de hoy vamos a tocar los siguientes temas. ¿Sí? Es parte de la agenda de la presentación y voy a empezar mostrando cómo en los últimos años ha habido un crecimiento rápido de la población peruana en adultos mayores. El año 2020 ya se duplicaba, había un aumento de más del doble del porcentaje de adultos mayores en el Perú, considerando como el año 50 como el nivel basal de 5,7% de la población adulta mayor, al llegar a más de 12% al empezar el año 2020. El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática muestra que la población peruana al finalizar el año 2023 era de 13,6%, lo cual nos habla de una población de más de 4 millones de adultos mayores. Esta población permite mostrar este cambio a nivel epidemiológico y también a nivel poblacional, donde se puede observar cómo la pirámide poblacional ha cambiado rotundamente, ya no es una pirámide necesariamente, donde podemos ver nosotros que la población adulta mayor, especialmente la mayor de 80 años, se ha incrementado de manera notoria, sobre todo las mujeres mayores de 80 años. Pero esta población no solamente ha aumentado en número, sino también las necesidades de salud que llevan consigo. El mismo reporte al cual me refería hace un instante menciona que más del 80% de la población adulta mayor ha referido presentar algún problema de salud crónico en el último año. Un poco más en mujeres que en varones, como puede observarse en esta gráfica, ¿no? Y sobre todo en las zonas urbanas. Esta necesidad, esta demanda puede enfocarse teniendo en cuenta cuáles son las principales quejas de salud, los principales problemas de salud. Y el último estudio de carga de enfermedad en el Perú muestra que la artrosis, la diabetes, las infecciones de vías respiratorias, la dependencia, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, la degeneración cerebral como la demencia, la depresión, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad isquémica,
se convierten en condiciones muy relevantes y prevalentes en las personas mayores. Y esto trae consigo una serie de demandas, de requerimientos que la sociedad como tal y el sector como tal tiene la obligación de responder de la mejor forma. Hay una transición demográfica, es decir, cada vez hay más adultos mayores, y hay una transición epidemiológica en la cual los problemas de salud que más aquejan a la población son los problemas de salud crónicos, los problemas que demandan cuidados crónicos. Y esto inevitablemente genera pues una demanda cada vez más creciente, no solamente del sector salud, sino también de otros sectores como el sector vivienda, economía, ¿no? Y esto pues obliga a que las políticas actuales deban tener en cuenta esta realidad. Negarse a ver esta realidad es simplemente exponerse a que cada vez haya más necesidades insatisfechas de la población, como solemos ver día a día en los medios de comunicación. Y cuando hablamos de adultos mayores, estamos hablando de una población grande, pero también una población muy heterogénea. Eh, Hay un abanico amplio de posibilidades cuando hablamos de los adultos mayores. Podemos tener adultos mayores totalmente independientes, capaces de valerse por sí mismos, sin enfermedades importantes que conlleven un deficiente o una pérdida de esa independencia. Sin embargo, también podemos ver personas mayores en donde esta condición física y condición general hace que estén totalmente dependientes, totalmente inmovilizados. Y esa heterogeneidad, pues, nos obliga a entender que tenemos como sector salud que prepararnos y adaptarnos a esta nueva situación, a esta nueva realidad. No podemos permanecer estáticos como sistema de salud con formas, con estrategias clásicas, tradicionales, para enfrentar una población que cada vez es más demandante en necesidades crónicas, ¿no? Más demandante en necesidades que van más allá solamente del aspecto físico, sino también el aspecto mental, el aspecto recuperativo, la rehabilitación, el aspecto social, el aspecto emocional. ¿Por qué decíamos que hay necesidades diferentes? Porque son poblaciones más vulnerables, donde se va estableciendo con el tiempo la fragilidad. Las manifestaciones clínicas de las enfermedades empiezan a presentarse con algunas diferencias, con algunas eh, características de atipicidad o con manifestaciones inespecíficas. Hay pluripatología, ¿no? El paradigma de que un solo diagnóstico queda atrás y ahora lo que tenemos son pacientes que tienen a la vez varias enfermedades o varias patologías, lo cual conlleva también a la polifarmacia. Y todo este problema médico clínico clásico va a afectar en mayor o menor medida la capacidad funcional, el estado mental y las redes sociales y familiares de los pacientes, considerando que hay una recuperación mucho más lenta, convalecencias más prolongadas, que a su vez van a permitir entender el requerimiento de mayor cuidados crónicos y mayor continuidad de cuidados. Estas necesidades de esta población cada vez mayor obliga o debería hacernos entender que necesitamos enfocarnos de una manera diferente, de una manera diferenciada a estas necesidades. Pues bien, en términos generales, lo que queremos es que el adulto mayor sea atendido o sea ayudado de manera rápida, en el lugar justo, en el momento justo.
Y esto no lo podríamos lograr, y de hecho no lo logramos porque el sistema actual no lo está permitiendo. Ahí están las colas enormes, ahí están las emergencias atiborradas de personas adultas mayores, ahí están las personas que ingresan a hospitalización o emergencia de manera recurrente. La geriatría es una especialidad que, aunque un poco nueva relativamente con otras especialidades, ya tiene más de medio siglo, y en este tiempo ha podido mostrar al mundo y al sistema de salud que es necesario que nos enfoquemos en aquellos adultos mayores que están en riesgo de perder esa independencia funcional, esa autonomía. Y entonces nos dice que debemos enfocarnos en aquellas personas consideradas frágiles, cuyas edades son avanzadas, que no tienen un soporte social adecuado o que han perdido un ser querido recientemente, o aquellas personas que tienen pluripatología relevante, o que aquellos que tienen polifarmacia y afecciones crónicas que van a poner en riesgo su independencia funcional. Asimismo, aquellas personas que reingresan frecuentemente a los hospitales o a las emergencias, aquellos que tienen deterioro cognitivo o depresión, y definitivamente aquellos que tienen una fragilidad social, una economía limitada, una pobreza extrema. Todas esas personas vulnerables en general tienen mayor riesgo de perder esa independencia funcional. Por eso la geriatría enfocó su labor en 4 pilares, 4 bases, 4 columnas de trabajo permanente que se conocen como pilares de la geriatría y que incluyen el enfoque multidimensional, es decir, ver al adulto mayor como un todo, como una persona biológica, pero como una persona con emociones y que vive dentro de un contexto social. El trabajo en equipo multidisciplinario es importantísimo porque el abordaje multidimensional obliga a que tengamos un equipo profesional de salud involucrado en el manejo y en la atención de estos pacientes con este enfoque integral, con una visión integradora. La valoración geriátrica integral es la herramienta, el procedimiento por excelencia que permite hacer un buen diagnóstico y poder permitir un buen plan de atención individualizado para los pacientes. Y el otro pilar, en la otra columna del trabajo en geriatría, es la posibilidad de continuar los cuidados. Esa es una gran debilidad en nuestro sistema. No tenemos forma de asegurar la continuidad de cuidado de los adultos mayores en sus diferentes problemas de salud y en sus diferentes momentos de enfermedad y convalecencia. Pues nosotros el día de hoy vamos a referirnos a la valoración geriátrica integral y los beneficios que ha demostrado con la evidencia que se ha ido acumulando a lo largo de los últimos años. ¿Qué es la valoración geriátrica integral? Es una herramienta de trabajo, un procedimiento médico que permite hacer un diagnóstico exhaustivo del paciente con la finalidad de ayudar a hacer un plan de atención que permita, en la medida de lo posible, alcanzar o mantener el máximo nivel funcional y mantener al adulto mayor en su entorno, en su hogar. Entonces, es un procedimiento que nos va a permitir hacer un diagnóstico exhaustivo, establecer un listado priorizado de problemas y, en relación a ello, establecer un plan de atención con una lista de objetivos realistas, individualizados, ¿no? Capaces de ser llevados a cabo, y mediante controles posteriores hacer un seguimiento del paciente. Entre las principales características que tiene la valoración geriátrica es que debe ser priorizada a los adultos mayores considerados frágiles, ¿sí? Debe ser realizado por un equipo multidisciplinario comprometido con el trabajo de la valoración geriátrica integral. Y tiene que ser realizada de manera dinámica y tiene que ser adaptada a los diferentes escenarios en los cuales tenemos que atender personas adultas mayores. Es decir, tenemos que adaptarnos a hacer una valoración muy rápida, pero a la vez completa en los pacientes agudos en las emergencias. Lo mismo cuando el paciente está hospitalizado
en las salas de hospitalización o pabellones de hospitalización. Lo mismo cuando el paciente está siendo atendido en el domicilio y también cuando está en forma ambulatoria, ¿no? Todo eso habla de que la evaluación geriátrica integral es un procedimiento dinámico, flexible y adaptable. Ya lo dije anteriormente, ¿para qué sirve la BGI? Es para precisar el diagnóstico, para ampliar el diagnóstico y así poder detectar condiciones, problemas de salud que con frecuencia no son detectados, especialmente los síndromes geriátricos. Una vez que nosotros hacemos un listado priorizado de los problemas detectados, hacemos un plan de atención individualizado, ¿no? Con una línea de tiempo para hacer el seguimiento y hacer los ajustes a ese plan de atención. La BGI, entonces, es un procedimiento que involucra hacer un abordaje multidimensional del paciente y una evaluación más amplia de la evaluación tradicional. Esa valoración geriátrica, entonces, incluye hacer una valoración de tipo clínica, una valoración de tipo funcional, una valoración de tipo mental y una valoración social. Todas esas esferas, esos componentes de evaluación, se realizan con una serie de instrumentos, con una serie de test validados todos ellos, y que permiten obtener puntajes que nos permiten calificar el grado de afectación de los diferentes problemas en esos 4 componentes. Si nos referimos al componente de la evaluación clínica, debemos mencionar que es una historia clínica que presta una atención con mayor énfasis a la valoración farmacológica, a la valoración de la movilidad, a la valoración sensorial, auditiva y visual, la evaluación nutricional y la detección de síndromes geriátricos. La audición y la visión deben ser evaluados como parte de la valoración geriátrica integral y no se necesita herramientas o instrumentos muy sofisticados. Basta con algunos tests para poder determinar si el paciente tiene afectación o no de la visión y o de la audición. La movilidad también es una forma muy concreta de poder valorar. Se puede utilizar escalas muy sencillas como esta escala de movilidad de Dinamarca, que nos permite al paciente poder calificar su movilidad en 5 etapas y en cada una de esas etapas en subetapas. Y la valoración nutricional también se puede medir utilizando un instrumento validado y bastante amigable y sencillo como es el Mini Nutritional Assessment. Y los síndromes geriátricos se detectan mediante una revisión anamnésica de del paciente, preguntándole cada una de las posibilidades de tener o no estos síndromes geriátricos. Es decir, tenemos que nosotros en nuestra anamnesis incluir preguntas acerca de la forma en cómo se moviliza el paciente, preguntar si el paciente tiene trastornos en en la marcha o en el caminar, si es que ha tenido caídas y cómo han sido esas caídas, si es que tiene incontinencia, si es que tiene deterioro cognitivo, si es que hay depresión, si es que el paciente está presentando delirio, si es que el paciente toma 5 o más medicamentos, si es que hay riesgos o indicios para pensar que en el paciente hay malnutrición, sobre todo la pérdida de peso, hay deprivación sensorial, visual o auditiva, preguntar por trastornos del sueño, sobre todo el insomnio de conciliación o el insomnio de despertar precoz por la madrugada, preguntar si hay constipación y preguntar si hay problemas de aislamiento, soledad, abandono y también se ha incluido últimamente preguntas acerca de la posibilidad de que la persona esté expuesta a maltrato, ¿no? Maltrato de tipo físico, psicológico e incluso de tipo económico. La valoración funcional permite determinar cuáles son las capacidades que tiene el adulto mayor para la realización de las actividades de la vida diaria. Estas actividades, como bien sabemos, pueden ser de tipo básicas, instrumentales o avanzadas. Nosotros usamos instrumentos para valorar, para puntuar, para cuantificar
cuánto hay de independencia funcional en actividades básicas de la vida diaria, como el test o como el índice de Katz o el índice de Bartel. También escalas para medir las actividades instrumentales de la vida diaria, para medir la independencia o dependencia que tienen los adultos mayores para la realización de estas actividades. Y entre ellas tenemos la escala del Lawton-Brode. La valoración mental tiene dos componentes a su vez, o dos subcomponentes. Uno es el componente emocional y el componente cognitivo y emocional. El componente cognitivo se refiere a las funciones mentales superiores y se pueden evaluar utilizando test muy sencillos como el Mini-Mental Test o el cuestionario de Pfeiffer. Una variante del Mini-Mental Test validado al español es el Mini-Examen Cognitivo de Lobo. Y la parte emocional, ¿no? El componente emocional se puede medir a través de la escala de depresión geriátrica de Savage de 15 ítems. El componente social también es evaluado por una entrevista social que lo puede hacer la trabajadora social o lo pueden hacer los otros miembros del equipo multidisciplinario de geriatría. Una escala que se usa mucho en geriatría es la escala de valoración sociofamiliar de Gijón. De esta forma, utilizando estos instrumentos, nosotros terminamos una valoración geriátrica estableciendo cuáles son sus parámetros funcionales, farmacológicos, nutricionales, movilidad, eh, cognición, estado emocional y también las redes de soporte familiar y social que tienen los pacientes evaluados. De tal manera que de esta forma es más probable que no existan problemas de salud que puedan pasar desapercibidos. De hecho, entre los beneficios más importantes de la valoración geriátrica integral como una herramienta y un procedimiento es que mejora el infradiagnóstico. Mejora el infradiagnóstico porque permite diagnosticar problemas que por lo general a veces no mencionamos, no diagnosticamos o no escribimos en la historia clínica. Nos ayuda a mejorar o a detectar tempranamente el deterioro funcional. Y esto nos permite establecer estrategias para evitar esa pérdida funcional y recuperar esa funcionalidad. También nos permite intervenir sobre los riesgos que lleva la polifarmacia, detectando tempranamente uso de medicamentos potencialmente inapropiados en adultos mayores, detectando tempranamente riesgo de interacciones medicamentosas, así como efectos adversos no deseados, ¿no? También nos permite reducir los ingresos o reingresos cuando hacemos seguimiento de pacientes de alto riesgo, sobre todo aquellos pacientes que salen de hospitalización y un seguimiento temprano ha demostrado que reduce el reingreso hospitalario. La institucionalización se refiere a que la valoración geriátrica integral, al detectar problemas que puedan estar tempranamente iniciándose, pues el plan de intervención va a retrasar que el paciente pueda terminar ingresando a una residencia, a un asilo, una casa de reposo o refugiarse en la casa de los familiares. También se ve que una disminución de la mortalidad fruto de una mejora funcional, una mejora del uso de fármacos, una disminución de los ingresos hospitalarios y por ende una mejora en la calidad de vida. Todos los pacientes que se atienden en los servicios de geriatría recibiendo este procedimiento siempre manifiestan que se encuentran satisfechos y sienten que les ha ayudado a vivir mejor. Yo le decía que una de las ventajas de hacer una valoración geriátrica integral es que te permite detectar una serie de problemas que son importantes. O sea, no solamente es importante un diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o nefropatía o hipotiroidismo, etcétera. Claro que sí, pero también es importante otros problemas de salud que afectan la calidad del paciente, pero también han demostrado aumentar
la mortalidad de los pacientes en forma independiente. Y estos son los síndromes geriátricos. Fíjense la alta prevalencia de síndromes geriátricos que se encuentran en los pacientes hospitalizados cuando se les aplica una valoración geriátrica integral. Un 80% de pacientes puede presentar deprivación sensorial. Casi la mitad de los pacientes está presentando deterioro cognitivo, trastornos del sueño, caídas, ¿no? Y ustedes revisan las historias clínicas habitualmente y no van a encontrar registrados estos problemas de salud, que repito, son igual o más importantes que los demás. Acá se tiene también un cuadro. Verificar cómo en color naranja están los hallazgos en pacientes hospitalizados y vemos que en los pacientes hospitalizados como el deterioro sensorial es muy prevalente, llegando casi al 90%. Igualmente, la malnutrición, como pueden ver también, es muy prevalente en los pacientes hospitalizados. En los pacientes ambulatorios de consulta externa son frecuentes los problemas sensoriales, auditivos, visuales, el problema de las caídas, el problema de la incontinencia, también el problema de mareo, prostatismo, asimismo malnutrición. Este estudio muy interesante comparó los hallazgos respecto a la valoración funcional que se encontraba en las historias clínicas de los pacientes hospitalizados adultos mayores y se encontró que no había, en todas las historias revisadas, no había ninguna información respecto a la funcionalidad de los pacientes. Cuando se evaluó a los mismos pacientes aplicando las escalas de valoración funcional, se pudo encontrar hasta un 70 y pico por ciento que había dependencia, tanto en forma parcial o total. Es decir, pacientes que tenían dependencia funcional y en quienes se pudo haber establecido un plan de atención de recuperación de funcionalidad no fueron detectados. Muchos estudios se han venido haciendo, repito, en los últimos años, y este estudio, aunque un poco antiguo, lo traigo porque hizo una evaluación muy interesante. Evaluó a más de 10.000 pacientes, hizo un metaanálisis de 28 ensayos clínicos para valorar los beneficios que tenía la valoración geriátrica integral, haciendo un seguimiento de intervenciones hasta por 3 años. ¿Y qué encontró? Que aquellos pacientes que habían recibido la valoración geriátrica integral y el plan de atención tuvo una disminución de la mortalidad en 35%, una disminución de las admisiones hospitalarias en 12%, una mejora de la funcionalidad a los 12 meses, un mayor seguimiento domiciliario y evidentemente una disminución de costos. Este otro estudio valoró no solamente si la valoración geriátrica tenía beneficios, sino también si era costo efectivo, es decir, si podía hacerlo al mismo costo o a menor costo. Y este estudio encontró que los pacientes que habían sido intervenidos con valoración geriátrica integral, sus costos eran menores que los grupos control. El costo era menos de $11.000 durante todo el periodo de atención, que fue de un año. Y si ustedes pueden ver este gráfico es un gráfico que nos muestra relación de costo y efectividad del efecto de la intervención en el lado, en el cuadrante superior izquierdo, donde está el puntero, es el cuadrante donde la actividad es más efectiva, pero es más costosa. Y en el cuadrante inferior izquierdo es el cuadrante donde la intervención es más efectiva, pero menos costosa. Y ustedes pueden encontrar que casi el 70 y pico por ciento de todos los puntajes de evaluación se encontraron en ese cuadrante. Es decir, esto pudo demostrar que una intervención basada en valoración geriátrica integral en atención primaria era menos costosa que la intervención habitual y además que de ello es que tenía efecto positivo en reducir el riesgo de hospitalización. Este estudio lo que pudo mostrar
es cómo aquellos pacientes que van a ser o que son sometidos a intervenciones quirúrgicas de tipo no cardíaca y son sometidos a una valoración geriátrica integral que deja indicaciones y recomendaciones de manejo, reduce el riesgo de aparición de delirio. ¿Ok? Entonces, el beneficio de la evaluación geriátrica integral no solamente está en recibir pacientes en la consulta externa y evaluarlos. El beneficio de la valoración geriátrica también se muestra en atención primaria en forma ambulatoria, pero también en los pacientes hospitalizados, reduciendo la aparición de síndromes geriátricos y otros outcomes que veremos a continuación. Aquí la valoración geriátrica muestra su beneficio en los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos necesitan una valoración geriátrica integral para poder determinar su grado de fragilidad, su grado de vulnerabilidad para ayudar a la toma de decisiones de los oncólogos. Este estudio demostró cómo en una serie de pacientes con neoplasia hematológica se pudo, gracias a la valoración geriátrica integral, ajustar los tratamientos, modificar los tratamientos en función de los hallazgos. En este caso, los parámetros que más lograron estos cambios, estas adaptaciones, fueron el deterioro cognitivo, el deterioro nutricional, así como un menor desempeño físico medido en las escalas o instrumentos que ya vamos a conocer más adelante. Entonces, la valoración geriátrica integral permite al oncólogo poder determinar cuáles serían las mejores opciones en la intensidad del tratamiento oncológico. De hecho, la valoración geriátrica integral también podrá dar información que permitirá al oncólogo tomar una decisión paliativa. Eh, este es un flujograma en el cual se recomienda que todos los adultos mayores tengan un screening de fragilidad que se haga especialmente en atención primaria de forma periódica, y cuando esos pacientes tienen algún indicio o algún riesgo de que tienen algún grado de fragilidad, deben pasar a una valoración geriátrica integral que incluya todos los componentes mencionados y establecer un plan de atención. Un estudio interesante también fue cuando se evaluó los beneficios de la valoración geriátrica integral en reducir el riesgo de progresión de la fragilidad. Este estudio pudo comparar un grupo de intervención con grupo control en función de cuánto más se fragilizaban los pacientes y cuánto los pacientes que eran frágiles podían recuperar un poco su funcionalidad. Y como se puede ver en este resultado de gráficos, ¿no? El grupo intervenido tuvo un menor número de nuevos pacientes frágiles y en comparación con el grupo de control, ¿no? Esto demuestra que la valoración geriátrica integral y sus planes de atención que ello conlleva retrasan la progresión de la fragilidad y pueden contribuir a la mejora de los pacientes frágiles. Este estudio evaluó los beneficios de la valoración geriátrica en los resultados postoperatorios o postquirúrgicos de los pacientes sometidos a cirugía. La conclusión de todo este estudio fue que hay un impacto positivo en los outcomes, todos los outcomes evaluados: estancias, aparición de delirio, aparición de LPPs, que son las lesiones por presión antes llamadas escaras, la aparición de pérdida o el aumento de la pérdida funcional, complicaciones de tipo, ya lo dije, estancias más cortas y satisfacción de los pacientes. La valoración geriátrica integral, dijimos, es dinámica en el tiempo porque se tienen que repetir sus evaluaciones periódicamente para poder ajustar los planes de atención. Y esto ha podido determinar cómo, cuando uno hace el seguimiento de los pacientes, la edad hace encontrar que muchos de los síndromes geriátricos se hacen cada vez más prevalentes conforme aumenta la edad. Así, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo el deterioro cognitivo
puede pasar de 19% en los 60, en el grupo de 60 a 69 años hasta un 45% en el grupo de mayores de 80 años, es decir, más del doble. Lo mismo podemos ver en lo que es el síndrome de inmovilidad. El síndrome de dismovilidad aumenta significativamente. Lo mismo también la incontinencia, ¿sí? Las LPPs pueden pasar de una prevalencia de 20% en el grupo de 60 a 69 años a una prevalencia de 47% en el grupo mayores de 80 años. Entonces, estos estudios pues concuerdan en que la valoración geriátrica integral realizada para establecer un plan de atención individualizado para manejar cada uno de los problemas detectados en esas 4 esferas mencionadas, esferas clínicas, esferas emocionales, cognitivas, nutricionales, funcionales y problemática social, va a permitir pues reducir mucho de los outcomes negativos que se pueden evaluar o se pueden ver en las personas adultas mayores. La ley 3490 de la ley de la persona adulta mayor sostiene que es deber del Estado y del sector salud promover servicios diferenciados para la atención de los adultos mayores. Y además menciona que la atención integral de las personas mayores debe realizarse por un equipo multidisciplinario y utilizando como herramienta la valoración geriátrica integral. Y acá me voy a tomar un par de minutos para mencionarles que hace un par de años una iniciativa de nuestro servicio, el Hospital Loaiza, que logró también el apoyo del servicio de geriatría del Hospital Cayetano Heredia y el Hospital Santa Rosa, se pudo lograr que se apruebe oficialmente y se acepte que la evaluación geriátrica integral tenga un código de prestación médico-sanitaria. El código CPMS para valoración geriátrica integral es el 99249.01 y a partir de ahí permitió que se pueda no solamente registrar adecuadamente en los GIS, sino también nos permitió hacer programaciones de los médicos para que puedan atender a los pacientes exclusivamente con procedimientos de valoración geriátrica integral. Muy bien, con esto he llegado al final. Les agradezco su atención y si hubiera algún tipo de comentario o inquietud, estaré muy feliz de poder responder. Muchísimas gracias al equipo de Telesalud. Muchísimas gracias, doctor Villón, y felicitaciones por tal extraordinaria ponencia. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, ¿puede brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, me gustaría que si en el auditorio hay colegas o profesionales de la salud que atienden a adultos mayores, que puedan estar evaluando periódicamente a los pacientes que tienen en su población asignada y si se detectara alguno de los problemas de salud, por ejemplo, pacientes pluripatológicos con polifarmacia o con uso de medicamentos potencialmente inapropiados para adultos mayores, o personas que a su criterio están perdiendo funcionalidad, movilidad o están presentando síndromes geriátricos, pues deberían ser referidos al hospital para que puedan ser programados para una valoración geriátrica integral como un procedimiento especializado. Eso sí, siempre lo estamos recomendando. De hecho, nosotros en el servicio de geriatría tenemos una programación diaria donde tenemos consultorios específicos de programación para valoración geriátrica integral. Muchísimas gracias, doctor. Al ver que los participantes no tienen dudas y todo ha quedado claro, vamos a proceder a agradecer a todos por su participación el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor Villón. Esperamos Gracias. contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muy amable, muchas gracias.